Diga que sí. Diga no. Buenas tardes, qué pena interrumpirles estos diálogos filosóficos, antropológicos y sociales, pero en realidad llegó la hora. La hora, la verdad, sí. Hablando de los diálogos y hablando de la charla, recordemos que la charla, la charlatanería, la charla es del agregado psicológico. Cuando se están hablando de cosas triviales que no tienen trascendencia. El diálogo es cuando ya se profundiza, se hace un análisis filosófico, se habla de ciencia, de arte, de filosofía. Esos son los diálogos socráticos de la antigua Grecia, que Sócrates, pues obviamente fue y es un maestro, porque en sus obras nos muestra esa profundidad filosófica y psicológica. Y recordemos que a estos grandes sabios, Sócrates fue envenenado con la cicuta. Y por cierto, nosotros preparamos la cicuta en homeopatía, en dinamizaciones, para ayudar a los parásitos, para ayudar a ciertas afecciones gastrointestinales. Ustedes saben que la homeopatía trabaja con el similius curantur, o sea, los opuestos. Eso es lo uso. Buenas noches. Buenas noches. Eso sí me alegra que estén bien. Buenas noches. Esa es la cita de Una sillita pequeña. ¿Está ocupado? Bueno, continuando, hablábamos de la cicuta, hablábamos de Sócrates, que fue envenenado con la cicuta. Y recapitulando, la cicuta en homeopatía se utiliza para ciertas afecciones gastrointestinales, ciertos problemas neurológicos, porque hablábamos del similius curantur, los símil con los símil se curan. Esta es la grandeza de la homeopatía cuando se trabaja con la química orgánica por dinamizaciones, sucusiones, cavitaciones. Se pasa un veneno, porque prácticamente la homeopatía se trabaja con venenos. Se trabaja con el veneno de la cascabel, se trabaja con todos los venenos, la belladona, que es el acónito, también es otro veneno, la raíz del acónito, el arsénico. Usted sabe muy bien que el arsénico es uno de los venenos más fuertes que hay, que es quizás uno que puede evadir, digamos, la justicia en los análisis de macroscópicos y microscópicos del tejido, no quedan con unas dosis especiales que yo obviamente no voy a dar acá, porque nosotros enseñamos la homeopatía, las formas de curar. Esto lo aclaro porque para que nos demos cuenta que precisamente los opuestos se tocan. Cuando se toma un veneno y se hace por dinamizaciones, cura los efectos que hace en una persona sana. Por ejemplo, al arsénico se le da así puro a una persona, así en dosis alta, le destruye las vías gástricas, produce unas ulceraciones, hasta perforaciones en el intestino, una angustia, una depresión, caen en estado de pánico, de terror. Cuando nosotros en la parte clínica vemos una persona que tiene una úlcera gástrica, ahí es donde se hace la similitud, que una persona con una úlcera gástrica comúnmente es una persona acelerada, angustiada, preocupada. Y eso es prácticamente lo que hace que se produzca una úlcera o una gastritis, un colon afectado. A no ser que la persona coma papa caliente, constantemente eso quema, pero eso se hará una vez, por equivocación. O también
que tome mucho licor, muchos desajustes, digamos, desde el punto de vista alimenticio. Pero de todas formas, si una persona tiene estos desajustes es porque también tiene problemas psicológicos. Porque nadie va a tomar licor, como dice un borracho, si está bien. El borracho en su personalidad ya tiene afectaciones sociales, sexuales, de cualquier índole. Y por eso recurre al alcohol, se esconde en el alcohol. Hablo de esto porque resulta que una de las claves maravillosas para trabajar con el agregado psicológico, estas son claves que nosotros vamos dando desde el punto de vista de la psicología, es con el judo psicológico. Resulta que cuando se habla que nosotros tenemos que comprender un agregado, empezando porque nosotros la palabra comprender y entender no tenemos una clara diferenciación. Cuando, volviendo al campo médico, sabemos bien que el cáncer es un shock psicobiológico de altísima frecuencia que se detecta con un TAC de cráneo simple sin contraste y se demuestra físicamente con el TAC el dolor del alma, el impacto psicobiológico. Se le nota ahí en el cerebro el impacto. Y toda la historia clínica de un paciente se puede ver en el cerebro. Como cosa rara, pues sabemos muy bien, todo médico lo sabe, de que el cerebro gobierna todos los órganos, pero como algo más raro todavía es que se ha sacado el cerebro del diagnóstico. No se tiene en cuenta para nada. Mucho menos las emociones. En la medicina tradicional, pues no se tiene en cuenta las angustias, las preocupaciones, los shocks psicoemocionales, los impactos, eso no se tiene en cuenta. Hasta ahora que empiezan a decir de una úlcera gástrica que es una úlcera nerviosa, y así por el estilo. Resulta que con estos de los opuestos, la naturaleza pues obviamente es muy sabia, está gobernada por leyes, todo está regido por leyes. Hay leyes cósmicas como leyes físicas, biológicas, y esto, la creación, la aparición del hombre sobre la faz de la tierra, se necesitan de ciertos elementos constitutivos para que haya vida, así como la conocemos nosotros, porque hay vida de otras maneras. Se necesitan elementos especiales y cierto ordenamiento evolutivo y cierto proceso de organización de leyes, que se llama la ley filogenética, que es las leyes que rigen y dirigen el proceso de evolución del ser humano sobre la faz de la Tierra. Estas leyes, cuando se empieza a comprender, nos damos cuenta que nosotros pasamos por el reino mineral, vegetal, animal y humano. A nosotros es muy difícil por la estructuración de esa mente sensual. Queremos que se entienda que hay tres mentes en nosotros, por la codificación de hidrógeno, de inteligencias que nosotros procesamos, que es la mente sensual. La mente sensual es la que se nutre con los sentidos de percepción de sentidos externos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Sensual porque es sensorial, lo que ve, lo que toca, lo que pesa, lo que palpa, lo que valora. Eso es la mente sensual. La mente intermedia es la que cree, sin ver, que no le cuesta nada, simplemente la creencia. Que tanto daño ha hecho esas dos palabritas, creer y no creer. Y creer y no creer son dos facetas de una misma moneda, la ignorancia. Aquí no hablamos de creer ni de no creer, hablamos de crear. Como no hay un verbo específico, digamos en el léxico, si nosotros conjuramos, hacemos una, digamos, conjuramos un verbo, por ejemplo el verbo creer y crear en el yo, en el perfecto, aquí y ahora, si nosotros damos cuenta, es lo mismo. Yo creo, o ¿quién me puede conjurar el verbo crear y creer en forma diferente? Entonces ¿ah? ¿Yo qué? Yo creo igual a crear. Sí. No se sabe cuál es. Exactamente, muy bien, eso es lo que me gusta hablar con gente. Eso es filosofía, análisis, psicología. No estar comiendo entero. Ah, pero con tú sí. Tú sí, tú creas. Tú creas, tú crees.
Sí, eso Así sí. se difiere. Pero en el Pero- yo no. Pero si conjuramos en el pluscuamperfecto, en el aquí y ahora, el presente pluscuamperfecto, conjura el verbo crear y creer. ¿Y cuál es el...? No, es que es precisamente que la cuestión de los opuestos en esos dos verbos, y mire que la mayoría de las sectas, religiones y personas estamos en creencias. Le aportamos mucho a la mente intermedia. La mente intermedia es la que cree, pero no verifica. Por ejemplo, en el internet salen cantidad de noticias. Hace poco leí una noticia que este señor, el que había violado a la niña, lo habían violado, lo habían matado, lo habían vuelto nada, que yo no sé qué, lo habían apuñalado, y mentira. O sea, cosas así. Uno de la mente intermedia simplemente dice, ay, sí, miren, resulta que, ¿saben qué? Llega el chisme. Ya llega, retorna ya. Entonces la persona busca, o sea, siempre la repetición. Esa es la mente intermedia. La mente del mediocre que no analiza, que no investiga, que simplemente cree. ¿Por qué? Porque hablamos en la conferencia anterior del vino nuevo, en el odre nuevo. Nosotros, es muy difícil para nosotros, así se estén dando ideas nuevas, las añadimos a nuestros conceptos, preconceptos e ignorancia. Eso se ve mucho, por ejemplo, cuando se le pregunta a una persona, ¿usted cree en la reencarnación? Dicen, no, yo no creo en eso. Y cuando se les empieza a hablar de las estas, ellos se sonríen o se ríen. Y uno sabe, el que ha experimentado, obviamente, que se ha salido de la mente intermedia, sabe que esa persona se está riendo es no de lo que uno está diciendo, sino de la ignorancia de ella misma. Porque empieza a hacer un análisis desde su cultura, desde sus vivencias, de su experimentación. Y como no ha vivido, no ha experimentado, no ha estudiado, entonces pues obviamente se tiene que por eso dice, nada menos que el de los miserables, Víctor Hugo, dice que el que se ríe lo que no conoce. Ustedes ya saben el resto. Entonces es claro que en este campo doctrinal, nosotros, pues para recibir una idea nueva es muy difícil para nosotros porque inmediatamente la empezamos a analizar desde nuestros conceptos, preconceptos, desde nuestra cultura, de lo que hemos visto, de lo que hemos analizado. Pero cuando se nos somete ya a los hechos, a la realidad, cuando se nos cuestiona desde el punto de vista científico, filosófico, artístico, no tenemos las bases. Y esta doctrina, este gnosticismo universal, se fundamenta precisamente en estas 4 columnas. Lo que una persona en este conocimiento diga, asevere, le consta desde el punto de vista filosófico, el punto artístico, y lo que es más importante, desde el punto de vista experimental. Lo ha vivido, lo ha experimentado. Esa es la pequeña y gran diferencia de esta cultura. Cuando estamos hablando de los opuestos del judo psicológico, vamos a eso. Cuando nos dicen que para poder uno comprender, yo no sé quién me puede aclarar aquí la diferencia entre comprender y entender. Hablen, es que yo veo, es que ustedes todos saben. Lo que pasa es que les da miedo hablar a veces. O que los tilden de que son sabelotodos. No. Cuando uno entiende es capaz de explicarlo. O sea, uno puede comprender algo, pero ya irlo a enseñar, o no sé. Creo que Es al contrario. Entender es el contrario. proceso de comprender. No. Están cerca, pero no es. Pero como aquí no se necesita ser cerca, por eso hablaba del cáncer, porque esto es experimental, esto lo podemos experimentar. Inclusive muchos de nosotros hemos podido llegar a comprender algo, inmediatamente es algo nuevo en nosotros. Y no entender. Entender es 2 más 2, 4, es intelectual. Por ejemplo, a nosotros nos dicen la fórmula del agua, y repetimos siempre como lo dice H2O. Pero miremos que 2 moléculas de hidrógeno y oxígeno no forman agua, hay escasez de agua, no se puede formar agua, esa no es la fórmula, entonces ¿por qué esa fórmula? ¿O qué pasa con esa fórmula? Resulta que cuando se comprende, es cuando alguien dice se me prendió el bombillito, cuando siente algo en el corazón,
siente una alegría. Resulta que cuando, para que podamos nosotros entender un poquito, lo pasamos de parte médica a la parte psicológica, porque es psicobiológico todas las enfermedades son de tipo psicobiológico, a excepción de un accidente y un envenenamiento. Si lo coge en un carro, lo vuelve a caer, ¿qué se va a decir ahí? Un accidente. Aunque también viene de parte psicobiológica, eso obedece a una ley de recurrencias, una ley de accidentes, son leyes, todo es ley. Resulta que si alguien, por ejemplo, y eso se ha visto claramente en los TACs cerebrales, cuando una persona tiene un impacto, en el cerebro se ve una onda, tipo mancha, tipo diana, tipo así. Remolino. Eso, como cuando uno bota una piedra al agua, igual. Aquí quiere decir, cuando uno ve esto en el cerebro, está indicando que la enfermedad está avanzando. Y eso se refleja en el cerebro y se refleja en el órgano. Entonces ya uno sabe exactamente que aquí hay un cortocircuito, un impacto emocional tan fuerte que el cerebro no pudo codificar. Y esa área del cerebro pierde inmediatamente el contacto con el órgano enfermo. Y cuando ya uno ve esto de acuerdo al área cerebral, uno ya sabe qué le pasó al paciente, cuál fue el impacto, cuál fue el shock psicoemocional, qué fue lo que le pasó. Entonces, cuando la persona comprende, y eso normalmente estas comprensiones vienen con hechos, con escala superior para poder comprender, por eso el cáncer es tan difícil de curar, cuando la persona no hace ese esfuerzo de perdonar, ¿sí? De hacer el esfuerzo de comprender, de pasarlo del centro intelectual, donde se entiende, al centro emocional, donde se comprende. Por eso la fuerza del amor supera todo. Cuando la persona comprende su shock, lo trasciende, esto inmediatamente empieza a tornarse oscuro, se empieza a rellenar. El tejido glial, un tejido conectivo del cerebro, aquí la niña lo sabe, ese tipo conecta, o sea, hace cicatrización en el cerebro. Y al empezar a curar, el órgano también se empieza a curar. Se conecta. Porque empieza la conexión, exactamente, porque aquí hay un corto. Y la conexión cerebro a órgano se pierde. Se pierde porque las ondas electromiográficas del cerebro no conectan. Y entonces empieza el crecimiento anárquico y desordenado celular. O sea que dicen, por ejemplo, en la medicina que son unas células locas. Yo considero que los locos son los médicos, pero no pueden entender bien qué es lo que pasa ahí. Que son células que se salen de ahí, vuelan. Eso, nada, todo eso es todo mentira. Eso es mentira porque lamentablemente nos hemos quedado solo en la parte orgánica, celular, y esto es absurdo. Bueno, resulta que la persona empieza a rellenar acá el tejido. Ya hay muchos más casos en esto, pero es para explicarles un poquito el trabajo que nosotros debemos hacer con el agregado psicológico. Cuando la persona comprende, perdona, o hay una octava superior. Voy a poner un ejemplo. Resulta que alguien aquí en su casa, entran los ladrones y le roban todo. Y resulta que usted en la casa tenía todo. Los ahorros, la caja fuerte. Tenía todo, todos los ahorros, tenía todo ahí. Y se lo quita. Y en el desespero suyo, de ese afán de que le quitan todo, llega el otro día al trabajo y lo echan del trabajo. No, pero espere, eso y resulta, porque hay golpes así, hay personas que han recibido golpes, pero el golpe, porque hay una ley de recurrencias y de karmas que operan. Entonces esta persona, pues obviamente, entra a unos impactos, inclusive he conocido casos de impactos cerebrales hasta de 28 impactos cerebrales del cerebro. Uno de esos es el SIDA. Cuando una persona le tiene SIDA, le suceden 28 impactos psicoemocionales. Y el SIDA como tal no existe. Nadie quiere separar el virus del SIDA. Nadie. Eso no existe, no existe. Solo simplemente es un impacto psicoemocional, porque antes le dijeron que era una enfermedad para homosexuales, degradante, que con el hecho de dar la mano ya contagiaba, que si daba un beso también. Mejor dicho, eso que hasta en la orina si salpicaba y otro se sentaba ahí, SIDA.
todo, o sea, la crearon en una catástrofe tremenda. Y obviamente, cuando a una persona le dicen SIDA, viene un total, 28 impactos en el cerebro se han contado. Entonces, esta persona se desvaloriza total. Primero se siente sucia, cochina, degenerada. Si está casado, dañé a mi esposa. Si tiene hijos, mis hijos. Mejor dicho, esa persona se destruye totalmente. Entonces volvemos a lo mismo. Tiene otros impactos de tipo psicoemocional, así de esta fuerza. Estamos hablando de que le robaron, le quitaron todo, que perdió todo. Y resulta que queda, ¿en qué queda esa persona? Totalmente desvalorizada. Pero resulta que dentro de todas esas catástrofes ella se da cuenta y se ganó el baloto. Ya recibe 5.000 millones y le robaron por ahí 1.000 millones. Yo tuve un caso similar de un ejecutivo de Bavaria con cáncer hepático. Cáncer hepático es por miedo a morir de hambre o por recibir una impresión, esto yo no me lo trago, no me lo como, algo indigesto. Este ejecutivo de Avianca se estaba ganando 25 millones de pesos mensual. Pues obviamente andaba en tremendo carro, muy bien. De Bavaria. De Bavaria. Un ejecutivo, para que no empiezan a llamar, oiga, ¿cuál pues? Llamarlo por teléfono. Y entonces resulta que este señor llega con un cáncer hepático. Uno, pues obviamente un ejecutivo de estos, decirle a usted miedo a morirse de hambre. Pero resulta que él, en todo su sueldo, toda su vida que llevaba ejecutivo, andaba en Mercedes-Benz, tenía casa por ahí en la séptima arriba, en la parte más privada, bueno, con un sueldo de esos. Y resulta que él, en una junta directiva, llegó un lunes temprano a trabajar común y corriente, estaba en la junta directiva y lo echaron de inmediato. Él dice que sintió un impacto tan tremendo, tan fuerte, porque inmediatamente se le vino todas las deudas que él tenía, los gastos que él tenía. ¿Cómo hago para conservar mi estatus? ¿Cómo hago para conservar mi familia? ¿Cómo hago para sostener todo esto? Ese impacto le produjo un cáncer hepático. Resulta que eso tiene una razón de ser. Todo esto lo explico para que podamos comprender, porque es que la cuestión del agregado psicológico es más complejo, inclusive un poquito más compleja. Y resulta que este señor, pues, cáncer hepático. Y él, pues, en su angustia, en su desespero, ya habían pasado como unos 15 días y ya estaba empezando a ponerse amarillo por la bilirrubina que se empieza a levantar, y ya estaba empezando la indigestión, porque el cáncer es inmediatamente se sucede el impacto, inmediatamente se sucede el impacto en el cerebro e inmediatamente el órgano se afecta, eso es inmediato. Ese cuento de que todos tenemos células de cáncer, no, eso es mentira. Mentira. Eso es un impacto, es un accidente. Y resulta que la medicina ha sacado vacunas para el cáncer. Si es así, es igual que darle una vacuna a alguien para que no lo atropelle un carro. Esto es accidental, esto es un impacto. Y resulta que este señor empezó con el problema, y quiero recordarles que en África el mayor índice de cáncer hepático, los negritos del África, por el miedo a la muerte, de morirse de hambre. Porque fíjense las hambres que pasan allá. Entonces ellos sufren mucho cáncer hepático. Ese sí es directo, alegórico. Este que estoy hablando es alegórico porque él sintió ese impacto. Y resulta que este señor, este ejecutivo, tiene un hermano en Nueva York. Lo llamó y le explicó la cosa, le dijo. Y el hermano le dijo, no se preocupe, tranquilo, vengas, que precisamente el gerente de mi empresa, porque es un tipo de mucha plata allá en Nueva York, y le dijo, véngase para acá y más bien toma la gerencia a ganar más plata, a estar mejor. Él inmediatamente se le tomó el tag y empezó a formarse mancha, porque superó el problema. Y esos problemas de tipo psicoemocional, cuando la persona tiene la capacidad, o por circunstancias, así como vino accidentalmente el impacto que lo echaron y vino el cáncer, también vino el impacto de la mejoría del problema. Eso lo consiento mucho. Entonces viene el impacto de la mejoría. Inmediatamente empezó la mancha en el cerebro, también inmediatamente la parte hepática empezó a mejorar, porque es que el hepatocito, que es una célula del hígado, empieza a extenderse, a buscar comida, porque el hígado es la alacena nuestra, es el depósito, ahí están todas las reservas. Y cuando ve peligro de deficiencia que no hay, empieza a crecer.
Entonces él empieza a, digamos, al hígado a afectarse por el crecimiento de los hepatocitos, buscando comida. Cuando él le comprende, todo vuelve y se estabiliza. Y él superó su problema, porque en una escala superior se le quitó el miedo de cómo sostener a la familia, se le quitó el miedo de todas estas cosas, y estos impactos son los que producen precisamente el cáncer. Él comprende porque viene una escala de tipo superior. Hay otros casos que también vienen porque la persona perdona, no comprende la situación y sabe perdonar, de corazón siente un arrepentimiento, inmediatamente también el cerebro empieza a dar las órdenes. Y esto empieza a curarse el cáncer. Por eso el cáncer es tan difícil de curar en el sentido de la parte psicológica. Si la persona comprende, se supera. Pero también depende del impacto del área del cerebro donde está, porque muchas veces el cáncer en curación es más peligroso que el cáncer en gestación. Depende del área del cerebro, pero eso más adelante lo hablaremos. Pero ahorita lo que estamos hablando es eso de la parte de la comprensión, del entendimiento, y lo que son los opuestos, cómo se trabaja con la parte psicológica, cómo se practica el judo psicológico. Resulta que el maestro, y la doctrina, y la experiencia nos lo dice, que nosotros no debemos poner resistencia al agregado psicológico. Si uno lo condena, ¿cómo condena un defecto? ¿Cómo sería condenar un defecto? Ocultarlo. No, condenarlo. Lo condenaron, ay, esa ira, hombre, ¿por qué tengo ira? O también con las demás personas. O justificarlo. Pero puede uno justificar un defecto, es decir, bueno, yo tengo ira porque si no tengo ira me cogen de pendejo, ¿sí? Porque confunden, hay mucha gente que confunde que la ira es una virtud. Porque cree que con la ira se defiende. Y es totalmente equivocado, porque la violencia engendra más violencia y empeora la situación. Entonces, como nosotros no sabemos qué es sino justificar y condenar, afirmar y negar, estamos en los opuestos. Eso se llama el opuesto de la filosofía. Ni el negar, ni el conciliar, ni el negar, ni el condenar nos sirve para nada. Porque lo que hacemos es, en cierta forma, fortificar mismo el agregado. Pero resulta que hay una parte media, que es la comprensión. Si a nosotros nos hablan de blanco y negro, entre el blanco y negro hay una altísima gama de colores, altísima. Nosotros, como estamos en los opuestos, entonces nosotros por eso no podemos llegar a comprender. Eso es el yin y el yang, el centro del péndulo. Y para nosotros estar en el centro del péndulo se necesita estar aquí y ahora, en este momento, en este instante, y vivir en la momentaneidad, como lo dicen los niños. Los niños viven en la momentaneidad, ellos viven felices. Ellos no viven proyectando la mente. Ellos viven en un estado de felicidad, un aquí y ahora. Resulta que para poder nosotros pasar a ese estado, pues obviamente se necesita una comprensión. Se llama el judo psicológico. No sé quién aquí de los presentes sabe en qué opera o cómo opera el judo. Eso es una práctica del Oriente, del mundo, pero que aquí la hemos tomado como algo como de, inclusive de ataque o como defensa. Y resulta que el judo psicológico y el judo es utilizar la fuerza del contrincante para destruirlo. ¿En qué consiste? Consiste en que si yo le mando un golpe, digamos a Giovanni, que es el más grandecito aquí, uno manda un golpe, le manda un golpe a él y él inteligentemente se retira y hace que la fuerza con que yo le envíe a me manda a mí, eso es el judo. Entonces, ¿qué hace? Que esa fuerza opositora hace que esa fuerza agresiva se autodestruya, o con esa misma fuerza destruya al enemigo. ¿Sí? Obviamente que esto hay que practicarlo en el diario vivir. Si alguien me ofende y yo reacciono, contesto, entonces estoy fortificando mi orgullo, porque lo que la otra persona me dice o me hace está hiriendo mi amor propio, mi orgullo, mi vanidad, mi lujuria, mi pereza, en fin. Entonces yo reacciono, y al reaccionar, si alguien me dice usted es un bruto, y le digo usted es más bruto. No, usted es el que empieza la discusión. ¿Qué está haciendo? Uno está defendiendo, justificando el defecto.
lo está fortificando. ¿Sí es comprendido eso? Entonces, o caso contrario, a mí me ofende alguien y yo por miedo, por orgullo o por mitomanía, para demostrarles a ustedes que yo sí estoy trabajando, y empiezo, pero adentro, que salga este desgraciado. Entonces, sí, es una manera de utilizar la personalidad astuta. No, desahogarse de una vez. No, tampoco. Mira, mira. Aquí se me va a formar un... Se va a meter en un lío. Entonces, Ser conciliador. la persona, ahí está la inteligencia. Una cosa, ustedes yo creo que saben toda la parábola del Cristo. Todos saben la parábola del Cristo. O toda la historia del Cristo, que va subiendo al monte de las calaveras, va con su cruz a cuestas, lo gritan, lo insultan, lo escupen, le hacen de todo y él no reacciona. Ni justifica ni condena. ¿Qué pasa? El caso de él, para explicarnos, es un ejemplo de la psicología. Cuando dicen que si le pegan a uno una mejilla, poner la otra, es algo simbólico, es alegórico con respecto a la psicología, es aplicar el judo psicológico. Cuando se aplica el judo psicológico, la persona no condena ni justifica, porque en eso es que estamos nosotros. Si uno sigue defendiendo los defectos, si a uno lo insultan o le dicen algo o ve algo que no le gusta y empieza a objetar, y mire esa persona como camina, uy mire cómo viste, uy mire que eso es condenar. Cuando uno condena, cuando uno critica, de hecho se cree superior a esa persona. Mire ese borracho, porque uno cree que uno es astemio, que uno no. Uy, cómo viste de mal, es porque uno cree que sí. Uy, mire cómo habla de mal. Entonces todo eso está indicando que uno, entre uno más critique, ¿ah? Que uno critica y es el que tiene esas deficiencias. Uno las tiene y puede ser que el otro las tenga, pero uno no tiene por qué estar ocultando a los demás. Cuando una persona entre más o sea, condene a los demás, más critique a los demás, más orgullo tiene. Está lleno de orgullo, la lástima, la pena, son facetas del orgullo. Cuando a una persona no se le puede decir absolutamente nada porque rechaza, insulta, grita, son personas que tienen el agregado psicológico muy fuerte y obviamente jamás van a querer cambiar. Porque dicen, si yo no reacciono me van a coger de pendejo. Y entonces empiezan las reacciones violentas y eso hace que uno justifique. Cuando una persona está llena de odio, llena de envidia, llena de rencores, hace lo mismo que alguien que se toma un veneno y espera que el otro se muera. Uno es el que se está envenenando con esa ira. La ira, la envidia, la pereza, la vanidad, el orgullo, todos estos defectos de tipo psicológico generan ciertos cambios neuronales y afectan los órganos. Toda enfermedad tiene su respuesta psicobiológica, no es por brujería. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, no, que a mí me hicieron una brujería. Sí, yo lo mando para de la bruja porque qué más va a hacer. Sí, porque hay gente que no reconoce, es que no reconoce. Es que a mí me da mal, pero porque mi esposa, por mi esposo, por el vecino. Entonces culpan a los demás. Cuando alguien se exterioriza, cuando alguien busca exteriorizarse, buscar a personas ajenas o externamente al culpable, y cuando uno no encuentra a nadie, entonces, Dios, ¿por qué me condena? ¿Por qué? Entonces ya uno empieza a buscar un chivo expiatorio, siempre. Y ese chivo expiatorio hace que uno quiera lavarse las manos, no asumir la responsabilidad. Pero el que comprende también tiene la capacidad de alejarse, ¿no? No siempre puede digerir, uno puede comprender, oiga, esta situación me coloca a mí mal, tal vez no puedo contra esta situación, comprendo y me alejo. No, porque si usted comprende no le afecta en nada. O sea, comprender es... Para ponerle un ejemplo, al Buda. El Buda una vez estaba así en el pueblo y les dijo, si yo he ofendido a alguno de ustedes, si le he causado algún daño, si alguna cosa les he hecho mal,
por favor dígamelo. O acciones, ¿no? Pues obviamente porque yo pues quisiera limpiarme mejor, pagar aquí y no allá, dice el Buda. Recuerda que es un iluminado. Alguien llegó y le pegó una insultada. Diga usted que se queda todo lo que le quiso decir. Y el Buda le dice a él, oiga amigo, cuando usted trae un regalo, me trae un regalo, y yo no se lo acepto, ¿de quién sigue siendo el regalo? Del otro. Igual. Esa es la comprensión. La comprensión hace que usted ya ha generado una disciplina, eso se llama un estómago mental, y digiere todo eso y no lo toca absolutamente para nada. No necesita huir. Antes, por el contrario, el enemigo es el que huye. Recordemos al Cristo en la parábola de la María Magdalena. Y hoy todavía es peligroso allá en Siria, en el oriente del mundo, una mujer adúltera la apedrean y la matan. Inclusive el hijo es el que tiene que empezar a apedrearla y matarla. Y eso lo ven como una ley, como algo natural. Y en ese entonces, cuando el Cristo era igual, María Magdalena era considerada, y esto es simbólico, ¿no? Era considerada una adúltera, y todos ya llevaban las piedras y le iban a pegar, ya le iban a empezar a apedrear. Y el Cristo les dice, bueno, el que esté libre de pecado que empiece a pegar, pero Él lo dice en una octava superior. Porque una persona que no tenga ese trabajo, esa energía superior, lo apedrean también ahí con María Magdalena muerta. Sí, pero es una escala superior y todos les dio vergüenza, miedo, y se fueron. Cuando una persona comprende, llega a ese sintetismo conceptual que se llama la observación clara, resulta que el agregado siente vergüenza, se esconde. Y uno no hace eso, sino que uno lo alimenta o lo esconde. O sea, uno decide qué le afecta. ¿No? Uno decide qué le afecta, en pocas palabras. Pues no es uno, eso tiene que ser un trabajo, ¿no? Eso tiene que ser un trabajo, una preparación de muchos trabajos de varios años. Eso nosotros, es que ese es el problema, que nosotros creemos que tenemos ciertos valores, como por ejemplo sentirnos uno. Uno se cree que es uno porque siempre toda la vida le dicen, hola Víctor, ¿qué hubo Víctor? Y usted voltea a mirar y se cree Víctor, el uno. Pero resulta que dentro de su personalidad hay muchas personalidades. Y qué difícil es comprender eso. Los ¿Qué yoes. ¿Ah? Los yoes. Pues la personalidad es un vehículo de expresión y ahí se manifiestan todos estos agregados, pero qué difícil es empezar a verlos, a darse cuenta que uno no es uno, sino multiplicidad. Que uno no hace, cuando está en estas circunstancias, uno no hace, a uno le suceden las cosas. Uno es víctima de unas leyes que se llaman la ley de recurrencia. Cuando empecé la conferencia, quiero aclarar que nosotros estamos sujetos a 48 leyes biológicas, sujetos a las 24 cromosomas femeninos, 24 masculinos. Esos 48 cromosomas hacen que nosotros estemos formados por 48 leyes. Si yo le preguntara aquí a la gente, o a la gente común y corriente, ustedes no porque ustedes ya van entendiendo, pero si le preguntara uno a la gente, ¿qué leyes nos rigen a nosotros? Uno no sabe de nosotros absolutamente nada. Decirle, nómbreme una ley que nos gobierna. Ley, entiéndase por algo que tiene que sucederse. Por ejemplo, la ley de gravedad. Yo voto esto 50.000 veces. 50.000 veces se cae. O hay posibilidad de que se quede en el aire. Porque es una ley, la ley de gravedad. Y las leyes de la naturaleza se cumplen 100%. Por eso, esta ley descubierta no falla en ningún momento. Si una persona tiene una enfermedad, usted le dice, "Mire, por esto y esto". Dicen, ¿y usted por qué sabe? Porque son leyes, eso se cumple. Y es lo mismo, estas 48 leyes, si nosotros empezamos a estudiarlas, a comprenderlas, primero tenemos que estudiarlas, entenderlas. Después, comprenderlas, para poderlas trascender. ¿Para qué trascenderlas? Para que otras leyes superiores nos rijan. Existe una ley, la alimentación recíproca, que todo es comido por todos. ¿Ya han oído eso, no? El pez grande se come al chico. Uno dice que se puede comer un gusano, ¡uy, qué asco! Pero mire que la gallina se come un gusano y uno se come la gallina. Bioquímicamente se está comiendo el gusano también. Uno come todo, nosotros somos omnívoros. Comemos de todo.
Pero ¿cuál es la diferencia del marranito que es omnívoro a nosotros que somos omnívoros? Que nosotros no comemos en artesa. Pero hay un factor, es que el animal, el cerdo, no tiene procesos de hidrógeno de transformación, porque es un animal involucionante. Bueno, eso ya más adelante lo vamos a hablar, pero lo que quiero que entendamos hoy, por ejemplo, que esas virtudes, valores que nosotros creemos tener, que no tenemos, porque nadie en el mundo hasta sacrificaría muchísimo, sufriría muchísimo para conseguir algo que cree que lo tiene, o que ya lo tiene. Por ejemplo, la cuestión del alma. Todos nosotros decimos que tenemos, y el Cristo mismo nos lo dijo, pero es que eso sí no lo aceptamos nosotros, o no lo escuchamos, o no lo leemos. Dice el Cristo, en paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Qué es eso? Que en paciencia poseeréis vuestras almas. Si nosotros tuviéramos alma, ¿para qué religión? Porque ¿qué es el alma? ¿Quién me la puede definir desde el punto de vista etimológico, desde el punto de vista, digamos, gramatical, desde el punto de vista de lo que es el alma? El alma es un conjunto de valores, poderes, facultades, leyes, dones, virtudes. Alma tenía, por ejemplo, un Moisés, que con una vara abrió el mar, que transformó y formó una serpiente, la levantó la serpiente de bronce en medio del mar, que generó unas plagas en Egipto, que resucitó, que caminó sobre las aguas. Jesús, todos esos poderes. ¿Esos poderes de dónde los sacan ellos y por qué ellos sí tienen poderes y nosotros no? Toda la gente cree que es que Dios, en su forma dictatorial, como el viejito que está allá sentado, nació Jesús, ay, me dice, mira, el chino está chévere, vamos a darle. No. Jesús y todos los maestros que han existido, que son, han trabajado sobre sí mismos. Por eso en la cruz dicen ese homo, he ahí el hombre, producto de su trabajo. Quiere decir que él ha trabajado con sus defectos. Él trabajó, por eso dice otra parábola de la Biblia, dice que sacó a los mercaderes del templo a látigo. ¿Ustedes creen que el Cristo llegó, por ejemplo, a donde los evangélicos? Con un látigo, infieles, desgraciados. Eso es un loco, el que hace eso es un fanático. El látigo en el esoterismo indica la voluntad. Por eso Federico Nietzsche decía que cuando vaya a ir con la mujer lleve el látigo. Entonces decían de Federico Nietzsche que no quería a las mujeres, que les cogía juguete. No, el látigo en el esoterismo es la voluntad. Por eso es el látigo. Y eso se ha confundido tanto. Hay gente que se agarra a latigazos, dañando el cuerpo y dañándose totalmente. Y resulta que Cristo, cuando dice que sacó a los mercaderes del templo con el látigo, es con su voluntad, con su trabajo, con su esfuerzo. Porque él estudió en las pirámides de Egipto, estudió con los sufis, por eso las parábolas, estudió con los mayas, por eso la séptima palabra de él es el maya, dice Eli Zapatani, quiere decir el maya. Cualquiera que vaya a Guatemala y le pregunta a los inditos mayas qué quiere decir eso, el mismo indio le dice, en tu creado me escondo. Esa fue la séptima. Y los judíos, que no entendían nada, decían, uy, se está llamando a Elías. No, estaba haciendo una frase en maya. Quiere decir que el Cristo pues, tuvo una cultura tremendísima. El maestro Judas, que es tan grande como él, venía de la tierra del Maya, de los mayas. Los mayas fue una cultura muy superior. Les comentaba en las conferencias anteriores cómo ellos ya tenían el mapa de la cara oculta de la luna. ¿Y eso qué? ¿De dónde lo sacaron? Obviamente ellos viajaban. Entonces, sino que la cuestión de nosotros es que nos han hecho creer que los antepasados eran unos ignorantes y que nosotros sí somos sabios. Nosotros somos víctimas del modernismo, víctimas de las máquinas, víctimas de un celular. Nosotros vivimos muy dormidos, no sabemos absolutamente nada de nosotros, no tenemos ninguna facultad, ninguna... Pero nos achacamos y decimos que tenemos alma, que podemos hacer, que nos creemos uno solo. Entonces esto, obviamente, por eso las escuelas herméticas, las escuelas de preparación interna, que esto ustedes no lo van a ver en ninguna universidad, las universidades, los colegios, nos enseñan a nosotros es a prepararnos en el diario vivir, no más, para poder comer.
vestir y por sobrevivir, pero la parte interior, el ser, la parte inmortal, lo atemporal que hay en nosotros, no nos lo pueden educar. Antes, por el contrario, nos aleja de ese epicentro, nos aleja. No quiere decir que el estudio es necesario, pero hay que tomarlo en su medida y en su vida práctica, porque ha sido y es para nosotros tan importante que nosotros decimos el estudio es todo para mí, mi familia es todo para mí, mi carro es todo para mí, la plata es todo para mí. Entonces nos hemos identificado tanto con el diario vivir, con la parte material, que obviamente es muy difícil para nosotros poder buscar otras cosas, porque ya hemos copado nuestra psiquis, hemos copado nuestras necesidades, y ¿qué podemos buscar más? No nada. Porque, y si uno no busca nada, si uno se cree feliz, se cree bien aquí, pues obviamente no va a buscar nada. Si uno tiene, por ejemplo, algo que se siente bien, por ejemplo una casa y se siente bien ahí, ¿qué va a buscar? Nada. Ya no busca nada. Entonces, el trabajo consiste en empezar a darnos cuenta que en realidad nuestras circunstancias, nuestros valores, eso que decimos tener, no tenemos. Pero eso la vida misma diaria nos lo demuestra. ¿Cuándo? Cuando pasan sucesos difíciles, se nos muere un familiar, tenemos un accidente, viene una enfermedad fuerte. Cuando ya no se nos entra la catástrofe en nuestra casa o nuestra familia, es cuando empezamos a clamar y empezamos. Mientras en nosotros no haya ninguna molestia, uno se siente feliz, se cree bien, se cree que no ha pasado nada. Pero cuando llegan los momentos críticos, ante una muerte inminente, cuando ya vemos que hay una enfermedad que no podemos superar, que ya sabemos que tenemos que dejar el cuerpo físico, es cuando vienen precisamente los cuestionamientos y es cuando nos empezamos a dar cuenta que la vida no es así. Entonces, así como se sucede, esta marca en nuestro cerebro, acordémonos que la ciencia utiliza muchos métodos como el escáner, tomografías, cantidad de microscopios, telescopios, cantidad de aparatos para poder investigar. Aquí se puede detectar hasta el TAC. Si descubriéramos una máquina un poquito más potente, más profunda, que hiciera una interpenetración más hasta dimensiones superiores, porque eso es otra cosa, que nosotros no tenemos facultad para investigar en el astral, en el mental, en el causal, no tenemos cuerpos para salir de nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico hoy se ha convertido en una cárcel. ¿Tenemos un dolor? Bueno, ¿qué más? Las personas que han creado, fabricado, cristalizado otros valores, otros cuerpos, pueden utilizar, investigar en otras dimensiones. Hay gente que ni siquiera eso en las dimensiones no saben ni qué es, porque solo están aquí, atrapadas aquí, no ven más. Entonces, cuando esto se ve en el cerebro como la cámara Kirlian, ¿se han oído la cámara Kirlian, no? Sí. Es una cámara que puede ver la parte termoelectromagnética del cuerpo físico. Y allí se ven los colores del aura. Inclusive se ven los huecos del campo vital de una enfermedad, cómo penetran todas estas fuerzas, cómo se han dañado, y obviamente empieza a dañar el cuerpo físico. Las enfermedades vienen de la parte del mundo de las causas naturales y va descendiendo al mental, al astral, a la parte termoelectromagnética y repercute en el físico. Lamentablemente la ciencia que tenemos hoy en día, porque no tenemos más cosas, sino estudiar los fenómenos, pero las causas no. Entonces, eso hace que por eso la parte ética, la parte sublime de nosotros no se estudia. Si empezamos a analizar esta medicina, que la llaman en Europa la medicina de Dios, la medicina que tiene ética, se tiene en cuenta precisamente eso. Ya un médico que practica esto no le va a decir a un paciente que le va a amputar una pierna, le va a amputar una mano, porque sabe que es otro impacto psicobiológico. Y prepararlo para que entienda que el cáncer no es una enfermedad, sino es un programa biológico especial, que ella tiene que empezar a trabajar para eliminar. Así sucede con nosotros, con nuestros defectos de tipo psicológico. Ellos crean unas manchas, unos daños. Todos nosotros que tenemos defectos de tipo psicológico, cuando salimos en astral, salimos en un cuerpo amorfo, incoherente. A no ser que alguien ya haya fabricado su cuerpo astral y salga a voluntad, salga cuando quiere, puede salir al sitio que quiere, en el momento que quiere. Nosotros salimos en una forma amorfa y soñamos. Y es más, hay personas que ni sueñan.
Cuando no hay sueño, cuando la persona no se recuerda de los sueños, porque soñamos constantemente, es porque la parte de lo que se llama endodérmica, la parte antigua nuestra, a la parte nueva, existe un puente, que en medicina se llama el pons Baroli, se ha dañado. Se ha dañado por toxicidad, por abusos del centro intelectual, por muchas cosas que nosotros tenemos de tipo emocional, por malos abusos de la parte sexual. Entonces dañamos esa área y tenemos que obviamente generarla. Se llama el hada de los sueños y empieza a recordar. Cuando una persona ni siquiera recuerda, pues tiene que empezar a regenerar esa parte del cerebro. Y cuando nosotros nos damos cuenta, nosotros soñamos, aparecemos por allá en un sitio que no sabemos ni cómo, con personas que ni sabe uno, haciendo cosas que hasta a veces vienen sueños sexuales, poluciones nocturnas, vienen sueños intelectuales, a uno aparece allá hablando y discutiendo con todo el mundo, aparecen sueños mecánicos, haciendo todo lo que hacen en el diario vivir. Si una persona maneja carro, allá lo ve uno manejando carro igual, todo lo mecánico viene a sucederse, entonces no hay nada nuevo para nosotros. O sea, el propósito es que nosotros sacamos de nuestro cuerpo a voluntad, que eso es lo que enseña la doctrina, nos enseña a salir a voluntad, nos enseña a cristalizar fuerzas para empezar a hacernos dueños de nosotros mismos. Tengo una pregunta curiosa, digamos, es que hay personas que dicen que pueden dominar un sueño, ¿cómo es eso? Sí, o sea, dominarlo como tal no, es que hay personas que todavía tienen ciertos valores, no han perdido todavía todos los valores. Por ejemplo, hay personas que están soñando con algo y resulta que la despertaron. Van y se concentran y siguen con el sueño. Esos son ciertos valores que todavía hay. Entonces, esa persona puede ser, otras personas llegan y dicen, uy, no, pero yo estoy soñando. Van a hacer algo y dicen, no, yo estoy soñando. Eso es otra cosa muy buena, porque se dan cuenta que están fuera del cuerpo. Y eso es una buena experiencia. Cuando uno sueña, o se da cuenta que está fuera del cuerpo físico, entonces uno puede accionar, conociendo las leyes. Ya uno empieza a darse cuenta que ahí operan otras leyes, puede evitar, no hay cohesión atómica, puede uno distinguir entre el muerto, o sea, que ya no tiene el cuerpo físico, que ya está en la sepultura, o se lo han quemado y no lo encuentra por ningún lado. O también, otra cosa es el que está durmiendo, el que está en la cama. Todo eso se distingue en el astral. Son cosas, y es buena pregunta, ¿no? Porque hay personas que tienen esa facultad porque todavía no han dañado ciertas áreas del cerebro. Hay personas que todavía tienen condiciones. Yo conocí una campesina que precisamente ella se acostaba, el esposo era un borrachito, y esa pobre señora pues siempre decía, es que yo tengo que ver a mis hijos y todo, y mi esposo llega todo tarde siempre y le daba miedo que lo atracaran por ahí, que como llegaba siempre y no encontrara la llave. Entonces, siempre ella, en sus preocupaciones, mire lo que hacía ella, y no se daba cuenta de esa virtud que tenía. Ella salía de su cuerpo y se paraba en el balcón de la casa. A esperar, a cuidar. Esa virtud que tenía. Eso es una excepción de conciencia. No es que tenga cuerpo astral, pero sí tenía una excepción de conciencia. La voluntad y su fuerza podía hacer que ella se retirara del cuerpo, el cuerpo estaba descansando, y mira, y cuando llegaba el esposo, se metía su estuchito y salía y abría. Cuando yo vivía fuera del país me parece chistoso que ya en un momento caí en cuenta que estaba soñando en otro idioma. O sea, ¿yo qué hago soñando? O sea, mis sueños ya estaban en otro idioma y yo como, pues pucha. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Pero era chistoso. Bueno, no es chistoso, es muy bueno, porque eso indica que usted recuerda una existencia anterior. Yo cuando salía hablaba árabe. Eso sí, chévere ser árabe. Entonces, sí, pero eso es bueno, es un recuerdo de existencia anterior. Pues uno habla el idioma clarito. Por eso es que cuando un maestro, un ser de estos, despierta conciencia, abre su capacidad de sabiduría interiormente, elimina los defectos, que son digamos la oscuridad, las tinieblas en nosotros, habla todos los idiomas. Pero no es los idiomas que hablan los evangélicos, ¿no? Que caen balbuceando ahí, una terencia. Sí, es que Dios dice que eso es hablar idiomas. Lenguas sí, porque la muerden, pero eso es un estado epileptoide. Eso no tiene... Ahora, el don de lenguas es lo que tiene Cristo. A Cristo le hablan en arameo, en latín, en inglés. Mire que hasta el INRI es en latín. El Inlagil Sabatani es el arameo. Los documentos del Nag Hammadi, todo, él habla de estos idiomas. Entonces, venga, los que dicen el método es en inglés, que aprende inglés durmiendo. ¿Eso es cuento? Sí, es otro cuentico, pues ayuda, pero no, eso lo que pasa es que el subconsciente opera ahí un poco, pero no, eso no le toca hacer el esfuerzo y
Pero eso es una buena... Pero en últimas, o sea, había un nivel tal vez ya de comprensión de otra cosa, si uno llegaba a soñar en eso es porque en últimas también ya está comprendiendo tal vez, en mi caso específico, otra cultura, estaba viviendo en otro país, otro idioma. Sí, lo que pasa es que son recuerdos de existencias anteriores. O sea, Yo no usted entiendo, no es la primera vez que viene acá. Sí. Usted ha tenido muchas existencias. Y las existencias de nosotros han sido en diferentes partes del mundo, en diferentes signos zodiacales, en diferentes estatus sociales. Todo de acuerdo a una ley que se llama la ley de causas y efectos, ley de karma, la ley de recurrencia. Son muchas leyes que tenemos que ir estudiando para que usted pueda ir entendiendo esto. Y nosotros tenemos cuerpo. Muchas veces en las familias, nosotros estamos en familia, la familia es del tiempo. Casi nunca estamos en la misma familia. Hay recurrencia, ¿no? A veces, por ejemplo, uno nace hijo del que fue anteriormente, por ejemplo, un hermano, un amigo. Eso hay una cantidad de variaciones en esto y resulta que esto, lo que usted me está hablando, es un recuerdo de una existencia anterior, porque empezó a hablar ese idioma. O sea, recordó, porque en la conciencia, cuando uno sale del cuerpo, está regido por menos leyes, está en un estado mejor. Por eso es tan importante salir del cuerpo a voluntad. Y cuando uno sale a voluntad, ya hay unos grados de conciencia. Eso es lo que refiere la Biblia cuando dice hablar desde la montaña, porque ya ves más, una división. Ya está gobernado por 24 leyes, ahorita estamos gobernados por 48. Y es una densidad, es una pesadez. Y allí va a ser gobernado por menos. Eso no es una facultad, no sé si volvió a seguir soñando, siguió hablando chicha. Entonces, ese es el asunto. Que esos son valores que se van perdiendo. ¿Por qué? Por nuestras angustias, preocupaciones, por nuestros malos hábitos, tanto sexuales como todo. Y el cerebro se va dañando, nuestro cerebro se ha dañado mucho, que es la oficina donde oficia la mente. Y entonces todos estos valores se van perdiendo, lamentablemente. Por ejemplo, muchos de los que estamos aquí, que he comentado, cuando niños veían muchas cosas. Veían, observaban, veían fenómenos y no les creían. Entonces, si hubiera estado en una familia que sabe, les explica, les ayuda, y eso. Por ejemplo, ver una personalidad. Normalmente, cuando una persona muere, casi siempre va al sitio donde estuvo, la personalidad. Y hay personas que la captan, la ven. Una personalidad pues no tiene conciencia, no tiene nada, no va a hacer nada, pero la ven y se asustan. Tenía una caso de una amiga que veía constantemente a un tío que se había muerto, y apenas lo veía se asustaba. Pero no es facultad, eso no tiene por qué no asustarse, pero como lo han educado mal, que fantasmas, y yo no sé qué. Entonces eso hace que se retarde o se dañe más la percepción y el sentido de libertad que uno debe tener para tener una mente investigadora, investigar, salir a investigar. Eso es las condiciones de lo que el esoterismo nos enseña a que todo eso que nosotros hacemos inconscientemente lo hagamos consciente. Todos esos valores que están en nosotros potencialmente los desarrollemos. Que no sigamos viviendo una vida tan mecánica, tan absurda, sin saber nada y llevando sufrimiento. Porque aquí se sufre. Se sufre porque sí y se sufre porque no, pero se sufre. Cuando siempre en nosotros, y miren, hay una nube gris siempre. Siempre hay una nube gris. Si no es mi familia, si no es un hermano, si soy yo, si es la economía, si es la salud, siempre, pero hay una nube gris, siempre. Entonces, ese es el asunto. Que nosotros, y hay personas que tienen más nubes grises, muchos problemas. Eso hace que la vida se torne densa. Y obviamente que si nosotros queremos buscar una vida mejor, tenemos que trabajar. Eso no se nos va a dar por regalado, ni porque mi nombre es tal y ya Dios llegó y nos dijo una bendición, o que esperar un maestro que nos desintegre o que nos lleve al cielo. Eso no va a suceder. Si uno trabaja, si uno lucha, recordemos siempre esto: Dios no tiene hijos elegidos. Somos nosotros los que tenemos que elegir a Dios, con nuestros hechos, con nuestras obras, no con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestros hechos. De acuerdo al tiempo que nosotros le dediquemos a la consecución de esos valores, de esos valores eternos, esa es la respuesta. Si nosotros no conseguimos nada es porque no hemos hecho nada. Si hacemos un esfuerzo dirigido, vamos a conseguir muchas cosas. Pero lo contrario, seguiremos aquí razonando, objetando, creyendo, suponiendo y viviendo víctima de las circunstancias. ¿Hay alguna pregunta?
En últimas, ¿cómo se hace para cristalizar todas esas fuerzas? Bueno, y esto es una muy buena pregunta. Recuerden que esto es una doctrina, ¿no? Esto no es una píldora o una práctica específica, pero sí empieza uno, prácticamente yo diría la clave de lo que a mí me dio tantos resultados, me ha dado tantos resultados, es primero que todo buscar la limpieza del corazón. Una cosa que a mí siempre me preocupó, pues todavía obviamente tengo todos sus defectos, era tener tantos defectos, tanta ira, tanta envidia, tanta vanidad. Yo buscaba siempre cómo hacer, porque me cansé de oír todas las religiones, todas las sectas, no tenga envidia, no tenga pereza, sea bueno de corazón, O sea, avaro. no peque, mire suavemente. Y eso empecé a conocer una cantidad de sectas donde crean una cantidad de, digamos, de mojigatos, escondiendo estos defectos, creyéndose. Y eso es lo peor que puede haber. Mire que el Cristo lo dice, no cuide al que mata el cuerpo, al que mata el alma. Si no le entregan a usted los factores, los elementos para uno levantarse, lo están entregando. Entonces lo primero que uno debe buscar es la La limpieza limpieza del del corazón. corazón. Tratar en lo posible, mientras va conociendo las técnicas, cómo eliminar los defectos, la ira, la envidia, la vanidad. No perder jamás esa capacidad de asombro, de arrepentimiento. Porque al cielo se llega con el corazón, no con el cerebro. O sea, tener su esencia. Siempre, por ejemplo, sentir cierto dolor por el dolor ajeno. Tener dolor por muchas personas que se nos acercan y necesitan ayuda. Tener ese anhelo siempre de hacer una obra de caridad, ayudar. Eso es activar esos átomos de dolor que tenemos nosotros porque hemos cometido tantos errores. Esas personas, cuando sinceramente se busca esa limpieza, usted empieza a ver. Por eso dice, buscar el reino de Dios, lo demás se hará por añadidura. Si usted empieza a trabajar con estos defectos, tenga la oportunidad que usted va a ver lo que usted ni siquiera esperaba. O sea, en lugar de compadecer, uno nunca debe compadecer a los demás, ¿cierto? Pues hay que tener cierto amor, cierta, digamos, ayudar. Porque la lástima es de los demás, pero por ahora, al menos eso nos sirve para no anquilosar tanto nuestro corazón, porque es que hay personas que ni sienten lástima. Hay personas muy crueles, muy duras. Indiferentes. Sí, ya eso es lo que decía Martin Luther King. No me preocupan las buenas acciones de la gente buena, sino la indiferencia de la gente buena. A nosotros no nos importa un pepino, podemos ver que están atracando, podemos ver que alguien se está sufriendo, muriéndose de hambre, que necesita un favor, y nosotros nos hacemos los discos. Entonces, eso es lo que hay que evitar, que se nos anquilose nuestro corazón, tener arrepentimiento. Sí, un ejemplo práctico de cómo aplicar ayuda psicológico, por ejemplo, ante un evento de ira. Un ejemplo como para que tengamos claridad. Sí. Por ejemplo, llega, esto que requiere práctica, ¿no? Porque no podemos desde la noche a la mañana hacer de una sonrisa una mueca, porque nosotros tenemos que hacer, es una práctica, es constante. Esta cuando nosotros empezamos, lo que está explicando aquí a Chinita es lo siguiente, de que si uno empieza a buscar esa purificación del corazón, empieza a crear fuerza, es constante. Entonces resulta que cuando viene una persona llena de ira a buscar pelea, y la persona en su interior transforma esa ira, o sea, hace que la ira no aflore, no responda, porque puede generar otro problema. Si esta persona no responde, una persona sola no pelea, Necesita... primero. Y segundo, ella empieza a transformar. He tenido la por cierta forma de ver a gente que está trabajando. Me acuerdo tanto de una ocasión, un accidente, y el maestro también comentó algo similar. Él abrió la puerta del carro, pero así suave, y el que venía atrás venía tan asustado, rápido, que se asustó la puerta y frenó y se paró. Y empezó a alegar, y él, pues, ya era una persona que tenía mucho trabajo, y le dice, vaya tranquilo, evite problemas. Con eso, el tipo se quedó mirando, porque se lo deja de una forma serena. Pero si yo le digo, vaya hijo, madre de Dios, pues se forma más pelea. Claro. Sí, es la acción, es la respuesta psicoemocional que uno tenga. Y obviamente eso está seguido, o sea, tiene que haber una vibración diferente. ¿sí? Claro, claro. Porque pues uno lo puede decir muy de dientes para afuera, pero la vibración tiene que ser superior
para poder reaccionar de esa manera, o sea, actuar de esa manera. ¿no? O sea, Sí, como yo conocí un caso de una vez que actitudinal, había una pelea, eran dos tipos de esos charlatanes, esos que hablan y hablan, y perros que ladran y no muerden. Esos se agarraron a puro, ay, usted es un usted también, usted es peor. Y alguien se paró ahí y dice, tolerancia, tolerancia. Y empezó toda la gente a la tolerancia, tolerancia. De los otros peleando allá, porque no está en el octavo, no está en el momento exacto, no está con la vibración exacta. Antes, por el contrario, decir que tolerancia, o sea, uno tiene que, es el trabajo. Esto que estoy comentando son trabajos que se tienen que realizar, la persona tiene que ir generando ciertas fuerzas. Por ejemplo, si una persona empieza a sentir arrepentimiento por la ira, se arrepiente de verdad cuando grita, cuando insulta, cuando pega, cuando mira, de una forma hace doler o hace sufrir a alguien. Yo comentaba en la conferencia anterior en consulta, cuando llega la parejita, yo le pregunto, por ejemplo, al hombre o a la mujer, ¿le dice usted de mal genio? Y ella dice, no, y el otro dice, sí. Porque la persona que siente los impactos de la ira, de su esa es la que le duele. El otro no, porque uno puede decir, cállese, pero no se da cuenta ese impulso, esa energía, ese daño que y está que con lo causando. que dice está haciendo bien. ¿Ah? Dice que uno dice las cosas y cree que lo que uno dice está perfecto, Sí, pero no sabe el daño que le hizo a la otra persona con esa palabra. Sí, exactamente, o con la mirada Sí. nomás, porque hay miradas que matan. Sí. Entonces ya hay gente que dice, ojalá esos ojos no tuvieran puñales, porque si no... Por eso se dice, antes de abrir la boca cuenta hasta 10. Pues yo diría que no cuente hasta 10, sino observe más, O sea, Sí, más... no le den vueltas a la lengua. observar más Sí. lo que está sucediendo en nuestro interior de la mejor manera. Porque si uno evade el trabajo, no observa, se pone a contar hasta 10, no, es observarlo, es conocerse a sí mismo, qué es lo que uno tiene adentro. Es cosas feas, eso no Sí. es nada agradable, pero es la manera de trabajar. Uno no debe evadir ni empezar a achacar o a creerse. Cuando uno empieza a darse cuenta que en nosotros hay ira, envidia, pereza, y uno siente arrepentimiento, sobre todo con la ira, cuánto insulta, cuánto pega, cuánto ofende, ahí es cuando uno empieza a hacer eso. Pero eso se requiere un trabajo, eso no es de la noche a la mañana. En la medida que nosotros vamos trabajando en el momento a momento, de instante en instante, vamos trabajando internamente, se va generando esa fuerza. Llega el momento en que se empieza a manejar más las circunstancias por el trabajo, porque resulta que eso es compensatorio. Esas fuerzas que uno hace, esos esfuerzos, va acumulando fuerzas dentro de nuestro interior, va ahorrando energía libre, y eso va haciendo que tenga energía para trabajar, para enfrentarse a la vida, para estar por encima de las circunstancias de la vida. Es un trabajo. Para regenerar la parte de atrás y volver a conectar. El endodermo con la parte, sí. Hay una práctica que es el Hansa, que es una práctica de respiración profunda. Nosotros en la parte de lo que se llama el perineo, en la parte baja, entre los órganos sexuales y el ano, se encuentra un chakra, que se llama el chakra Muladhara. Allí está enroscada, hay una fuerza que está como 3 veces y media enroscada, una fuerza que está potencialmente para uno despertarla. Y resulta que si uno hace una práctica de inhalación, se concentra, con la columna recta, en una silla, se concentra y empieza a inhalar y pronuncia Han, profundo, lo más que usted pueda. Han. Aquí en esta energía que usted pronuncia Han, imagina que esta energía sube por toda la columna vertebral, por la parte central que se llama el canal de Sushumna. Pero alrededor de la columna hay dos energías que hacen esto, que se llama Ida y Pingala, lo llaman en el esoterismo, que son los dos testigos del Apocalipsis, que esta es energía. Cuando se pueda ver esto se ve, esto es el mismo simbología de la medicina. Aquí se ve ya el cerebro y se ven las alas y esto, este es el símbolo de la medicina. Entonces, si usted imagina que la energía sube por todo el canal central hasta el cerebro y estas energías suben a la vez protegiendo, llegan a la glándula pineal que está aquí, conecta inmediatamente con la pituitaria y pronuncia el SAC rápido y lo puede pronunciar. Esto es mentalmente. Y hace la conexión de la pituitaria al corazón. ¿Por qué? Aquí entre la pituitaria y el corazón hay una fuerza o unas energías que están en el sistema óseo que se llama el Amrita Nadi, que es una fuerza, ¿no? Es una energía. Esa energía conectaría la glándula pituitaria con el corazón. Hace que la persona empiece a subir sus energías, a potencializarse energéticamente. La persona que nunca ha hecho esto
Pero puede hacer el tiempo que quiera, pero con mucha concentración empieza a sentir la cabeza como grande, como un mareíto, porque empieza a oxigenar, empieza a respirar bien, nosotros no respiramos bien. Y esta práctica es egipcia, y esto lo hacían los faraones. Y el SAC conecta para recordarnos que nosotros debemos pensar con el corazón y sentir con el cerebro. No ser tan duros, porque es que la mente es fría, es calculadora. El corazón es más amor, más emocional, más ayuda. Eso es la siesta. Y eso hace que la persona empiece, y ya después empezaremos a conocer lo que se llama las disciplinas de la yoga del sueño, que es también cómo empezar a salir, cómo empezar a manejar, cómo empezar a trabajar. Pero Blandito, una pregunta. Dice que pensar con el corazón, pero por ejemplo cuando uno tiene como una pena de amor, entonces uno le da como un dolor muy fuerte acá. Ahí, ¿eso es psicológico? No, es emocional, es el dolor emocional y afecta la parte emocional. Para eso cuando uno tiene un dolor del alma, así, de dolor emocional, una pérdida, una ruptura que le duele a uno mucho, lo bueno es trabajar con las rosas. Las rosas es amor. Y las rosas quitan la pena moral. Roja. ¿Pero qué se hace con la ¿Cómo? rosa? Ah, ¿cómo era con la cosa? O ponerla en la cama. Sí, es una forma de transmutar. Es una forma de transmutar. Muchas veces cuando hay yogis, personas que trabajan mucho, despiertan esta energía que está aquí, ciertos chispacitos. Y despiertan y eso tienen una iluminación, ven cosas maravillosas porque alcanzan a despertar un poquito. Ahora, ya se llegan a prácticas de tipo ya sexual más directas para poder despertar el Kundalini, se llama. El chakra. Esto es una forma de transmutar inicialmente para prepararse a dominar las Si energías. algún día se hace práctica de algo de eso. Sí, todo, Sí. claro. Ah, claro. yo Ahorita estamos conociendo la doctrina, ¿no? Sí, pero sí, ya después vamos a hacer prácticas, prácticas de meditación, prácticas de relajación, prácticas de todo. La meditación tiene muchas facetas. La meditación necesita un esfuerzo, un super esfuerzo, porque es controlar la mente, apaciguar la mente en sus 49 niveles. Eso tiene mucho trabajo, el trabajo que llaman el trabajo ya del dragón amarillo, hay la salida en astral, la muerte del agregado psicológico, hay muchas prácticas. Para empezar, 48, 49. Y antes más o menos con cuánto tiempo puede empezar o Normalmente uno debe, en la meditación, una meditación debe durar por lo menos unos 45, 50 minutos. A la medida que va practicando puede llegar hasta 2, 3, 4 horas, todo depende. Primero toca empezar a aprender a relajar el cuerpo, a la Yo respiración. no sé ni respirar. Pero es bueno, usted puede hacer este Hansa varios minutos concentrada, ¿no? Porque si uno quiere ver resultados es concentrada en este proceso que se realiza biológicamente. No se puede poner a pensar por ahí en otras cosas, sino en lo que está. De lo que está. Y eso hace una oracióncita primero. Puede rezar a la madre, al padre, puede hacer una oración, pedir ayuda y se sienta a hacer práctica. Y en la medida que usted practique, cada vez más tiempo, más tiempo. Y esto le va a traer más energía, más tranquilidad, porque apacigua la mente. Y la mente es la que nos está tanto. Porque Sí. ¿Y el doctor mente hace sensual. eso? Pues sí, pues claro. ¿Cada cuánto? No, eso sí, ya, ¿sabes? Así. Listo, muy bueno. Tuve la conferencia. Bueno, Para que muchas gracias. Lo de la rosa. le digas que ya terminó la conferencia para grabar, porque ya lo...